Todo el mundo sabía que desde pequeña estaba enamorada de Carlos. Cuando él iba a estudiar, yo lo seguía. Él aprendió 8 idiomas, yo también. Cuando se sumergió en las finanzas, yo me zambullí en el mismo campo. Después de todo, nuestro matrimonio era un hecho inevitable, ya que los imperios comerciales de nuestras familias estaban tan entrelazados que ninguno podía existir sin el otro. Pero ¿quién hubiera imaginado que el día de la boda, Carlos se iría al extranjero en busca de su primer amor? Todos mis años de devoción por él se convirtieron en el hazmerreír de la gente. Me quedé sola, completando la grandiosa ceremonia con mi vestido de novia de 8 cifras. Ese día, en las noticias que inundaron los medios, mi nombre apareció, por primera vez, antes que el suyo. ¡Qué tonto! Hay muchos hombres en el mundo, pero solo existe un imperio comercial como el nuestro. No solo me gustaba él como persona, sino también la fortuna que representaba. Capítulo 1. El avión de Carlos ya había despegado. Me encerré en la sala de descanso y dejé caer una lágrima. Mi padre, conocido por su temperamento explosivo, maldecía fuera de la sala, mientras que el padre de Carlos, Juan, con el rostro enrojecido de ira, hacía una llamada tras otra, jurando que haría que arrestaran a Carlos en el momento que aterrizara. Tenía 2 mensajes en mi teléfono. Uno de Carlos: Isabel, cuando regrese, te daré una explicación. El otro era una foto de Carlos caminando hacia la puerta de embarque, hablando por teléfono con la cabeza agachada. Llevaba puesto el traje que yo había perfeccionado meticulosamente con el diseñador. La corbata que había elegido con tanto cuidado colgaba floja alrededor de su cuello. Su expresión era toda ternura, sus ojos llenos de adoración, como si estuviera consolando dulcemente a alguien al otro lado del teléfono. Cualquiera que lo viera pensaría que la chica que recibía sus atenciones era verdaderamente afortunada. Amplié la foto y la observé detenidamente durante un buen rato. Realmente era difícil dejarlo ir. Pero le di una oportunidad, y él tomó su decisión. No puede arrepentirse ahora. Después de retocar mi maquillaje, abrí la puerta de la sala de descanso, arrastrando la larga cola de mi vestido, y enfrenté con una sonrisa a los mayores que esperaban afuera con expresiones variadas. La boda continuará según lo planeado. Carlos regresó al país 3 días después. Durante esas 72 horas, me convertí indiscutiblemente en el centro de atención. Todos los periódicos y medios sociales hablaban de cómo Isabel había sido abandonada por Carlos el día de su boda, pero aún así había completado sola toda la ceremonia. Algunos lamentaban la frialdad de las familias adineradas, otros se indignaban por mí, y por supuesto, algunos se regocijaban con mi desgracia. De cualquier manera, en todas las noticias que inundaban los medios, mi nombre aparecía por primera vez antes que el de Carlos. Para expresar sus disculpas a nuestra familia, mi suegro Juan organizó personalmente un banquete. Mientras los tragos fluían en la mesa y el ambiente era propicio, Juan levantó su copa hacia mí. Isabel, este brindis es por ti. Papá te agradece por pensar en el panorama general y mantener la cara de nuestras familias. Nuestra familia te ha fallado, pero te prometo que te daremos una explicación por esto. Bajé la cabeza y levanté obedientemente mi copa. Justo cuando iba a hablar, las puertas del salón se abrieron y Carlos entró, cubierto de polvo del viaje. Mi padre, al verlo, se ensombreció instantáneamente, dejando caer pesadamente la copa que sostenía en el aire. El salón de banquetes quedó tan silencioso que se podría haber escuchado caer un alfiler. Juan miró a mi padre, apretó los dientes y le gritó a Carlos, de rodillas. Carlos caminó paso a paso hacia mi padre y se inclinó ligeramente. Papá, reconozco mi error. Mi padre resopló fríamente, sin responderle. Carlos se enderezó y colocó un documento sobre la mesa. Voy a redimir mi error. Durante este viaje al extranjero, como tu yerno y representante de la familia, he firmado un acuerdo de cooperación con el Grupo BL. Capítulo 2. Nuestra familia había estado luchando durante medio año para establecer una colaboración con el Grupo BL. Todos los detalles estaban acordados, pero el Grupo BL seguía postergando la firma del contrato. Mi padre se había preocupado tanto por esta colaboración que su cabello se había vuelto notablemente más canoso. Sin duda, Carlos sabía cómo ganarse a la gente. Este contrato era un logro extraordinario para nuestra familia.
Mi padre se quedó sin palabras ante Carlos, sin saber si mostrar enfado o una sonrisa de bienvenida. Carlos permanecía de pie frente a mi padre, con la mirada baja y las manos a los costados. Una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios, manteniendo una expresión serena. Juan suspiró aliviado y comenzó a aplaudir. ¿Qué te parece? Mi hijo no está tan mal. Ha conseguido cerrar el trato con BL, merece ser recompensado. Siguiendo el ejemplo de Juan, después del incómodo momento inicial, todos en la mesa comenzaron a aplaudir. El ambiente se fue animando gradualmente. Pero, Carlos, ¿cómo puedes pensar que después de habernos humillado tanto, todo se puede olvidar tan fácilmente? Fruncí el ceño, con los ojos humedecidos, y me acerqué a Carlos, examinándolo de arriba a abajo. Carlos, ¿todavía llevas puesto el traje de la boda? ¿Has estado tan ocupado cuidando de la señorita Ana que ni siquiera has tenido tiempo de cambiarte? El salón quedó en silencio instantáneamente, y la sonrisa de Carlos se congeló. Forcé una sonrisa y lo empujé hacia la salida. Ve a ducharte primero, cámbiate de ropa y descansa un poco. No te preocupes, yo me encargo de esto. Detrás de mí se escuchó un fuerte golpe en la mesa, sin necesidad de voltear sabía que era mi padre. La voz de Juan resonó, detente. No vas a ninguna parte. En medio del tenso momento, una figura frágil irrumpió por la puerta, colocándose entre Carlos y yo. Por favor, no sean duros con Carlos. Es mi culpa, todo es mi culpa. Era Ana, la razón por la que Carlos me había abandonado, su primer amor. En pleno otoño, Ana llevaba un fino vestido blanco, su delgada figura temblaba de frío. Bajo la mirada de todos, Carlos, sin dudarlo, se quitó su chaqueta y la envolvió en sus brazos. ¿No te dije que me esperaras en el coche? ¿Por qué has subido? ¿Tienes frío? Ana, pálida y con los ojos enrojecidos, se apoyó en el pecho de Carlos. Carlos, no pelees con Juan por mi culpa, no vale la pena. No me queda mucho tiempo de vida, no puedo dejarte con tantos problemas. Antes de terminar de hablar, Ana comenzó a toser violentamente. Carlos frunció el ceño y la levantó en brazos. Ana, no tengas miedo, te llevaré al hospital. Sin mirar a nadie en la sala, manteniendo la cabeza baja y consolando suavemente a Ana, se dirigió hacia la salida. Carlos. Detente. Juan, furioso, gritó, si te atreves a cruzar esa puerta, todo lo relacionado con la familia dejará de ser asunto tuyo. Carlos se detuvo, se dio la vuelta y miró fríamente a Juan. Mi mayor arrepentimiento fue permitir que enviaras a Ana al extranjero años atrás. ¿Crees que aún puedes manipularme como antes? Juan, con el rostro lívido, se quedó sin palabras. Mi padre negó con la cabeza. Juan, parece que ya no puedes controlar los asuntos de tu familia. Carlos miró a mi padre, con una ligera sonrisa en los labios. Papá, lo primero que hice al regresar al país no fue llevar a Ana al hospital, sino traerte el contrato de BL. Esta es mi mayor muestra de sinceridad para la futura cooperación entre nuestras familias. Hay cosas que es mejor no decir. Luego se volvió hacia mí, con una mirada fría. Isabel, cumplí mi promesa de casarme contigo. Te di el título de señora Tao. Te garantizo una vida sin preocupaciones materiales. Pero en cuanto a sentimientos, te aconsejo que no tengas expectativas. Dicho esto, se marchó con Ana en brazos, sin mirar atrás. Ana, acurrucada en sus brazos, volvió la cabeza y me miró fijamente, con una muy ligera sonrisa en los labios. Bajo la mirada de todos, mis lágrimas comenzaron a caer. Carlos y yo crecimos juntos, éramos cercanos. Desde pequeña, lo seguía como una sombra, si él estudiaba idiomas, yo también, si él estudiaba negocios, yo lo seguía, si aprendía equitación o cata de vinos, yo también lo hacía. Parecía que no tenía mis propios intereses, simplemente me gustaba lo que a Carlos le gustaba. Los negocios de ambas familias han estado estrechamente conectados desde la generación de nuestros padres, entrelazados e inseparables. Por eso, mi matrimonio con Carlos era algo que todos los mayores daban por sentado. La única sorpresa fue probablemente en segundo año de preparatoria, cuando Ana recibió una beca escolar y se transfirió a nuestra clase como estudiante de bajos recursos.
Era como una pequeña flor blanca creciendo entre ruinas, frágil pero resistente, que fácilmente despertó la compasión de Carlos. Apenas comenzaban a florecer los sentimientos juveniles cuando Juan los cortó de raíz. A pesar de la fuerte oposición de Carlos, Ana fue enviada al extranjero por Juan. Carlos perdió todo contacto con Ana. Desde entonces, se volvió taciturno, pero en su silencio creció rápidamente, asumiendo gradualmente las responsabilidades familiares. Cuando me propuso matrimonio, le pregunté qué haría si Ana regresara. En ese momento, sus ojos brillaban como estrellas, y me miraba con profunda ternura y atención. Isabel, ella solo fue un breve interludio sin importancia. Mi esposa solo serás tú, solo puedes ser tú. El beso que me dio ese día en los ojos parecía aún conservar su calidez, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo había cambiado. Capítulo 3. En toda mi vida, las veces que he llorado en público se pueden contar con los dedos de una mano. Ver mis lágrimas en público probablemente le dolió a mi padre más que si él mismo hubiera sufrido. Sin importarle las apariencias, mi padre estalló en cólera contra Juan, y luego, junto con mi madre, me llevaron a casa, cada uno tomándome de un brazo. No olvidé llevarme el contrato con BL. Carlos no me ha buscado. Las noticias sobre él y Ana me llegan como pequeñas trompetas a través de mis amigos. Ana tiene cáncer, le quedan pocos días, pero se niega a ser hospitalizada e insiste obstinadamente en vivir en la casa que debía ser mi hogar matrimonial con Carlos. Y Carlos, sorprendentemente, ni siquiera se negó a esta descabellada petición. Lucía está furiosa, saltando de rabia frente a mí. Isabel. Reacciona de una vez. ¿Cómo puedes no estar enfadada por esto? ¿Enfadada? Dejé mi trabajo, puse la mano sobre mi pecho y cerré los ojos por un momento para sentirlo. Hay algo de tristeza, pero tampoco es tan grave. Viendo a Lucía con la cara roja de ira, sonreí y le toqué la frente. El contrato con BL ha llegado al primer punto de pago, tengo que vigilarlo de cerca. El dinero es 100 veces más importante que los hombres, mi querida amiga. Lucía escupió un «bah» con desprecio. Ya basta, Isabel. No necesitas más dinero. Tu familia y la de Carlos, cuando dan un paso, todo el círculo social tiembla. Viéndola casi desmayarse de rabia, pensé un momento y decidí tranquilizarla. No te preocupes, esto no ha terminado. Ana vendrá a buscarme pronto. Como predije, al ver que no reaccionaba a sus provocaciones, Ana no pudo contenerse y vino a buscarme. La examiné de arriba abajo y sonreí. Señorita Ana, se ve bien, parece que Carlos la está cuidando muy bien. Ana repentinamente extendió su mano frente a mí. ¿Te resulta familiar? El brazalete heredado de la familia de Carlos, si no me equivoco, te lo dio el día que te propuso matrimonio. Es gracioso como lo tenías guardado bajo capas y capas en tu armario. Solo me fijé en él un par de veces y Carlos me lo dio. Tú solo tienes el título de esposa de Carlos por tu origen. Aparte de eso, no tienes nada. Yo, en cambio, tengo todo lo que tú no tienes, excepto ese título. Viendo la arrogancia de Ana, no pude evitar encontrarlo divertido. Señorita Ana, felicidades por hacer realidad tu sueño. Hay un pequeño detalle que quizás no has notado y me gustaría señalarte. Cuando Juan te envió al extranjero, durante todos estos años, por más que lo intentaste no pudiste contactar con Carlos. ¿Adivinas quién fue la que, justo antes de mi boda con Carlos, te informó sobre nuestra boda? ¿Y por qué, después de 10 años sin poder contactar con Carlos, de repente pudiste hacerlo? Ana se quedó paralizada. Me miró con los ojos muy abiertos, incrédula. No habrás sido tú, ¿verdad? ¿Estás loca? Me recliné en mi silla, mirándola con una sonrisa, sin decir nada. Ana me observó durante un largo rato, su mirada comenzó a evadir la mía. Estaba nerviosa. Isabel, ¿cuál es realmente tu objetivo? Como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Señorita Ana, me llamas la esposa de Carlos, ¿realmente necesitas preguntar eso? Por supuesto que quiero defender mi familia y mantener a mi marido. Me llevó más de 20 años casarme con Carlos. ¿Cómo podría entregártelo? Ana, furiosa,
Agarró la taza de café de la mesa con la intención de arrojármela. Saqué un documento y lo puse frente a ella. Al ver las palabras en el documento, el rostro de Ana, que antes tenía un tono rosado, se volvió instantáneamente pálido. Tú, ¿cómo tienes esto? Sonreí, tomé mi bolso y me puse de pie. Señorita Ana, no voy a rendirme. Que gane la mejor. Capítulo 4. Días después, fui invitada a la fiesta del 20º cumpleaños de Clara. Apenas entré, vi a Clara levantar la mano y, con un sonoro plaf, dar una bofetada en la cara de Ana. La mitad del rostro blanco y delicado de Ana se hinchó visiblemente. Clara, evidentemente furiosa, agarró el pelo de Ana y la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo de manera humillante. Cuando Clara iba a avanzar más, se escuchó la voz fría de Carlos. Clara, es suficiente. Clara se detuvo y miró a Carlos con lágrimas en los ojos. Tiró de su bonito vestido de fiesta, manchado con vino tinto que seguía goteando. Hermano Carlos, te invité a mi fiesta de cumpleaños, ¿y permites que me hagan pasar por esto? Evidentemente, esto era obra de Ana. Clara es la hija menor de la familia Clara, con 3 hermanos mayores. Siempre ha sido extremadamente mimada. Comenzó a actuar a los 16 años y a los 20 ya dominaba la industria del entretenimiento, ganando importantes premios y convirtiéndose en la actriz más joven y exitosa. Nunca había sufrido tal humillación. Antes de que Carlos pudiera hablar, Ana se levantó del suelo y empujó bruscamente a Clara. Pequeña coqueta, aléjate del hermano Carlos. Vestida así, buscando beber con el hermano Carlos, ¿quién no sabe cuáles son tus intenciones? Ana se volvió hacia Carlos, con media cara hinchada y lágrimas cayendo como perlas sueltas, luciendo lastimosamente. Hermano Carlos, sé que te estoy causando problemas. No tengo un origen familiar prestigioso, ni tiempo para construir una carrera como la señorita Clara. Me lo merezco. Lo entiendo todo. Carlos, profundamente conmovido, la abrazó. Tonta, yo soy tu mayor apoyo. Ana levantó la cabeza desde su pecho. ¿De verdad? También quiero actuar como la señorita Clara, ganar premios de actuación, ser querida por los fans, ¿me apoyarás? Carlos inmediatamente hizo una llamada, ordenando que se abriera una compañía de producción para promover a Ana. Observé esta farsa desde lejos, encontrándola simplemente ridícula. Las personas siempre quedan atrapadas por aquello que no pudieron obtener en su juventud. Ese Carlos tan elevado iba a ser derribado de su pedestal por Ana, sin ninguna duda. Carlos se fue convirtiendo gradualmente en el hazmerreír de nuestro círculo social y, por supuesto, yo, como su esposa, tampoco me libré. Ana ocupó completamente su vida. En cada reunión, en cada evento al que asistía Carlos, Ana lo seguía como una sombra. Después de varios incidentes provocados por Ana, las mujeres del círculo social fueron lo suficientemente sensatas como para mantener distancia con Carlos. Volví a ver a Carlos en una conferencia de prensa dirigida por el gobierno municipal, después de que nuestras familias ganaran conjuntamente un gran proyecto gubernamental. Los mayores se habían retirado gradualmente a un segundo plano, y Carlos y yo, como responsables del grupo, debíamos asistir a este tipo de eventos. Mientras esperábamos, me sorprendió ver a Carlos solo. ¿La señorita Ana no acompaña hoy al señor Tao? Carlos me miró, con algo indescifrable en sus ojos. Está filmando en el set. Unos meses después de que me dijera que no esperara su afecto, Carlos sorprendentemente me mostró una sonrisa. Este evento es muy importante, es apropiado que la señora Tao me acompañe. Di 2 pasos atrás, manteniendo una distancia adecuada. Señor Carlos, en estas ocasiones, es más apropiado llamarme señorita Isabel. La sonrisa de Carlos se congeló, dio un paso adelante y habló con dificultad. Isabel. En ese momento, el presentador invitó a los invitados a entrar. Ignorando las emociones complejas en los ojos de Carlos, asentí y me dirigí hacia la sala. La conferencia de prensa se transmitía en vivo. Después de sentarnos, de repente recordé algo y me volví hacia Carlos, sentado a mi derecha. Señor Carlos, ¿la señorita Ana sabe que asistiríamos juntos a este evento? La voz del presentador era fuerte, y para oír mis palabras, Carlos se inclinó ligeramente hacia mí.
Apenas terminé de hablar, el teléfono de Carlos en la mesa comenzó a vibrar. El presentador anunció el inicio oficial de la conferencia, y el líder municipal comenzó su discurso. Carlos dudó por un segundo y colgó la llamada. Capítulo 5. Durante los 5 minutos del discurso del líder municipal, el teléfono de Carlos vibró sin parar. Mirando las 3 letras Ana parpadeando en la pantalla, me volví hacia Carlos sonriendo. La relación entre el señor Carlos y la señorita Ana es tan buena, realmente envidiable. Carlos apretó los labios, sin decir nada. Después del discurso, llegó el momento de que las empresas ganadoras hicieran sus declaraciones, y la cámara en vivo me enfocó. Me levanté, y como tenía las piernas entumecidas por estar sentada tanto tiempo, me tambaleé ligeramente hacia el lado de Carlos. Carlos instintivamente se levantó para sostenerme. Con mi mano aún en la suya, levanté la mirada hacia él, sonriendo con los ojos. Gracias, señor Carlos. Carlos se quedó paralizado, mirándome fijamente hasta que retiré mi mano sonriendo. Antes de que pudiera terminar de memorizar mi discurso, un miembro del personal entró corriendo y susurró algo al oído del presentador. El presentador rápidamente informó al líder municipal. Tras obtener su aprobación, se conectó una señal en la pantalla del lugar. La imagen de Ana apareció en la pantalla, de pie en una azotea. Hermano Carlos, ¿por qué no contestas mis llamadas? Isabel te sonríe tan felizmente, ¿te has enamorado de ella? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que recurrir a esto para que me prestes atención? La cámara se volvió hacia Carlos, quien se puso de pie, mirando fijamente la pantalla. Ana, estoy trabajando, no hagas locuras, baja primero. Ana, emocionalmente alterada, gritaba desgarradoramente. No lo creo. No lo creo. Has llegado a esta posición, ¿quién puede obligarte a hacer algo que no quieres? Querías ver a Isabel, ¿verdad? Desde que te casaste con ella, has estado siempre conmigo. La extrañas, quieres verla, ¿verdad? Incluso la ayudaste. Le tocaste la mano. Carlos se frotó las sienes con cansancio y suavizó su voz. Ana, no es así. Baja primero, voy a buscarte ahora, ¿de acuerdo? Ana gritó con la voz quebrada. No. No. A menos que me lo demuestres. Sí, dale una bofetada a Isabel. Hazlo. Si la golpeas, creeré que me amas a mí. Carlos miró al líder municipal a su lado, quien tenía el rostro sombrío y ni siquiera lo miró. Carlos finalmente endureció su expresión. Ana, deja de hacer tonterías. Probablemente Carlos nunca le había hablado tan duramente a Ana, y con estas palabras, ella enloqueció. Bajó corriendo de la azotea, se metió en un coche y se lanzó hacia la multitud. Había muchos espectadores en el lugar que no tuvieron tiempo de escapar. Cuando llegamos al lugar, todo era un caos. Actué rápidamente, organizando al personal para abrir todas las puertas de los coches y ayudar a los heridos leves a descansar dentro. Mientras estaba ocupada, escuché sonar el teléfono de Carlos y los sollozos de Ana llegaron a mis oídos. Hermano Carlos, ¡buah! Lo siento, el coche chocó contra un árbol, estoy atrapada, tengo miedo. Hay mucha sangre, quiero verte. Miré hacia atrás, Carlos estaba ocupado atendiendo a los heridos, con el altavoz activado. Al escuchar las palabras de Ana, se levantó inmediatamente y preguntó ansiosamente. Ana, ¿dónde estás? Voy a buscarte ahora mismo. Mientras hablaba, se dirigía hacia la salida. Suspiré y lo llamé desde atrás. Carlos, no puedes irte después de un incidente tan grave. Si no se maneja bien la situación posterior, afectará seriamente la imagen de la empresa. Debes quedarte y resolver esto. Quizás al escuchar mi voz, Ana lloró más fuerte. Hermano Carlos, ya no podré verte nunca más. Buah, te amo, te amo. Si muero así, no me olvides. Carlos dudó. Sus ojos estaban llenos de dolor y lucha. Después de un momento, apretó los dientes y se inclinó hacia mí. Isabel, te lo encargo. Ana está en fase terminal de cáncer, no le queda mucho tiempo. Lo que te debo, te lo compensaré en el futuro. Sin esperar mi respuesta, Carlos se dio la vuelta y se marchó a grandes pasos.
suspiré y murmuré para mí misma. La temporada de cosecha está por llegar. Capítulo 6. El incidente tuvo consecuencias extremadamente graves. La imagen de Carlos abandonando su puesto fue captada por transeúntes y se difundió en línea, empeorando la ya difícil situación del grupo en el centro de la opinión pública. Trabajé 48 horas sin descanso, gestionando la situación como la esposa de Carlos, consolando a los heridos y formulando un plan de compensación viable, hasta finalmente minimizar el impacto negativo. Cuando terminé de manejar todo y salí exhausta del edificio Tao, la figura en la entrada me sobresaltó. Era Carlos. Tenía los ojos inyectados en sangre, barba sin afeitar, colillas de cigarros esparcidas a sus pies, completamente demacrado. Isabel. Su voz estaba tan ronca que apenas pude entender lo que decía. Isabel, Ana ha sido arrestada. Mi padre sufrió un ataque cardíaco por el disgusto, está en la UCI. Levanté la vista hacia el horizonte, donde el alba comenzaba a asomar y un rayo de luz estaba a punto de atravesar la oscuridad. Fingiendo no ver el abatimiento de Carlos, sonreí y dije algo aparentemente inconexo. Carlos, mira, está amaneciendo. Juan finalmente despertó, y Carlos y yo fuimos al hospital. Al despertar, el cabello de Juan se había vuelto medio blanco. Al ver a Carlos, cerró los ojos decepcionado y giró la cabeza. La madre de Carlos tenía los ojos hinchados de tanto llorar, se levantó para tomar mi mano mientras las lágrimas seguían cayendo. Antes de que Carlos pudiera hablar, sonó su teléfono. Dudó un momento y activó el altavoz. Hola, ¿es el señor Carlos? La señorita Ana está detenida en nuestra comisaría, insiste en verlo. Antes de que terminaran de hablar, Carlos ya corría hacia la puerta. Carlos, vuelve. La madre de Carlos rompió en llanto. Carlos dudó un momento, pero abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Juan cerró los ojos con dolor, una lágrima resbaló por su mejilla. Me quedé allí, en un ambiente extremadamente incómodo. Mientras dudaba si irme, el asistente especial de Juan entró corriendo sin aliento. Presidente, tenemos problemas. Instintivamente lo detuve. ¿Qué sucede? Dilo con calma. El asistente, jadeando, miró al presidente en la cama, quien parecía un cadáver, sin atreverse a hablar. Juan hizo un gesto, no pasa nada, habla. El asistente entonces dijo cautelosamente, acabamos de recibir una notificación del gobierno municipal, están muy insatisfechos con el comportamiento del presidente Carlos en este incidente. Exigen que la empresa se retire del proyecto, o considerar la cooperación solo después de cambiar al gerente general. La madre de Carlos se levantó de golpe, alarmada. Juan yacía en la cama, respirando pesadamente. El monitor de presión arterial comenzó a sonar frenéticamente. Rápidamente presioné el botón de servicio. Antes de que llegara la enfermera, Juan no pudo respirar y se desmayó nuevamente. Juan sufrió un derrame cerebral, y aunque salvaron su vida gracias a la rápida intervención, quedó paralizado de un lado, confinado a la cama por el resto de su vida. Cuando Carlos regresó de la comisaría, le esperaba la decisión de reemplazarlo como gerente general. Yo fui quien lo reemplazó. Estuvo varios días de pie fuera de la habitación de Juan, pero éste se negó a verlo. Una noche, después de terminar el trabajo, agotada, planeaba dormir en la oficina. Apenas apagué las luces, mi teléfono vibró. Era Carlos. Dudé un momento antes de contestar. Carlos. El otro lado estaba silencioso, volví a llamar. Carlos. Carlos parecía haber bebido, su voz se dispersaba en la noche como la niebla. Isabel, recuperé el brazalete, lo dejé en su lugar original. Han pasado tantos días, ¿por qué no has venido a buscarlo? Temiendo alterarlo, me di mis palabras. Carlos, lo sabes, desde pequeña nunca he usado cosas que otros hayan usado. Guardó silencio largo rato antes de reír con autodesprecio. Eso incluye a las personas, ¿verdad? Sin saber cómo responder, suavemente murmuré un sí. La noche era profunda, y quizás porque no colgué, le di la oportunidad de desahogarse. Carlos alternaba entre risas y llanto por teléfono. Isabel, Ana me engañó. Nunca tuvo cáncer. Usó el cáncer para ganar mi simpatía.
con razón se negaba a ir al hospital e insistía en quedarse en casa. En el examen médico de la comisaría descubrí que nunca estuvo enferma. En un momento de exaltación, Carlos comenzó a llorar. Isabel, me arrepiento tanto. Por ella, odié a mi padre durante más de 10 años. Por ella, falté a nuestra boda, te herí. Isabel, después de dar tantas vueltas me di cuenta de que solo tú me has querido sinceramente. Mientras Carlos hablaba, yo escuchaba en silencio. La suave brisa nocturna entraba por la ventana, y por un momento, recordé aquel año. Cuando Juan envió a Ana al extranjero, Carlos descargó su ira en mí, sometiéndome a violencia emocional durante mucho tiempo. Pero me preocupaba por él. Cada noche que bebía con sus amigos, iba a buscarlo y junto con el conductor lo llevábamos a casa. Aquella noche, la brisa era igual de suave. Estaba de pie en la puerta de la sala privada cuando escuché a su amigo preguntar: Carlos, Isabel te busca por todas partes, da lástima. ¿Por qué no le dices la verdad y la dejas libre? ¿Cómo respondió Carlos? Dijo: si no fuera por el matrimonio arreglado con Isabel, Ana no habría sufrido. Ana está sola sufriendo en el extranjero, ¿por qué Isabel debería ser feliz? No solo me casaré con ella, también me tragaré su empresa y la convertiré en el hazmerreír del mundo. Volví de mis recuerdos. Carlos se había quedado en silencio, probablemente dormido, solo se escuchaba su respiración por el teléfono. Reí suavemente. Oh, Carlos, Isabel no te esperará para siempre. Isabel ya ha llegado muy lejos. Capítulo 7. En una agradable tarde, Clara y yo fuimos a visitar a Ana en la prisión. El doble tormento físico y mental la había dejado especialmente demacrada, pareciendo más que nunca una pequeña flor blanca a punto de ser dispersada por el viento. A través del grueso cristal antibalas, Ana me miraba con fiereza, sus ojos parecían destillar veneno. Isabel, ¿has venido a presumir tu victoria? Sonreí suavemente. Ana, ¿aún crees que te consideré una rival? No fuiste más que una pieza en el tablero. Abrí mi teléfono y le mostré la foto de Carlos en la puerta de embarque con su traje de boda. Mi gente pudo fotografiar a Carlos embarcando, si hubiera querido, podría haberlo detenido. Ese día, le di su última oportunidad. Ana pareció recibir un golpe, finalmente comprendiendo. La noticia de vuestra boda, ¿tú me la filtraste deliberadamente? ¿Me atrajiste de vuelta intencionadamente para que fuera la villana que lo destruyera todo? Se levantó alterada, golpeando el cristal con fuerza. Loca. Estás loca. No amabas a Carlos. ¿Qué pretendes realmente? Estaba tan alterada que, al ver a Clara detrás de mí, también la insultó. ¿Y tú? ¿Y tú también? Si no me hubieras provocado, nunca habría querido entrar en el mundo del espectáculo. Sin todo eso del entretenimiento, no habría habido tanta gente allí. No habría cometido un delito, no estaría encerrada. Carlos no habría descubierto mi enfermedad fingida. Vosotras dos habéis destruido mi vida perfecta. La habéis destruido. Suspiré con resignación. ¿Por qué hasta ahora sigues pensando que mi objetivo era Carlos? Mi objetivo siempre ha sido la familia Tao. Ana, sujetada en la silla por los guardias, seguía gritando. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Vuestros juegos de ricos, qué tienen que ver conmigo? ¿Por qué me arrastrasteis a esto? Me levanté, mirándola fijamente a los ojos. Te empeñaste en vivir en mi casa matrimonial y te apropiaste de mi brazalete. ¿Por qué no pensaste entonces que esto era un juego de ricos en el que no debías entrometerte? Ana se zafó de los guardias y se lanzó contra el cristal. Isabel, ya verás, se lo contaré todo a Carlos. Lo haré. Di 2 pasos atrás, me despedí de ella con una sonrisa y un gesto de la mano, colgué el teléfono y me di la vuelta para irme. De regreso, Clara me preguntó cómo estaba tan segura de que Carlos y Ana caerían en todas las trampas que les había tendido. Tras pensarlo, le dije que en la vida, nadie puede escapar de sus propios deseos. Carlos siempre había tenido una vida fácil, Ana era su único fracaso, seguro quedaría atrapado por ello. Y Ana, después de más de 10 años en el extranjero, nunca se había rendido, intentando por todos los medios contactar con Carlos.
Solo necesitaba darle esperanza y se aferraría a Carlos como a un salvavidas, instintivamente, hasta que ambos cayeran al abismo. Nos quedamos en silencio, ambas conscientes de que también éramos parte del juego. Capítulo 8. Con el apoyo de nuestros padres, mi toma de control de la familia Tao fue muy suave. Tras un análisis exhaustivo de los complejos asuntos de ambos grupos y con la aprobación de los accionistas, las dos empresas se fusionaron oficialmente. Los antiguos gigantes empresariales, que una vez se desarrollaron por separado, se convirtieron bajo mi mando en un grupo inquebrantable. Mientras el grupo prosperaba bajo mi gestión, Carlos había perdido su espíritu de lucha, pasando los días encerrado en nuestra casa matrimonial, estudiando mis platos favoritos y preguntando si volvería a casa a cenar. Nunca volví a pisar esa supuesta casa. Los días transcurrían tranquilamente hasta que Ana fue liberada. El golpe final había llegado. Carlos irrumpió en mi oficina con Ana. Sus ojos estaban rojos, parecía a punto de colapsar. Se detuvo frente a mí, con manos temblorosas, intentando alcanzarme. Isabel, dime que lo que dice Ana no es verdad. Ana, detrás de Carlos, levantaba la cabeza con aire triunfante. Ante la mirada expectante de Carlos, asentí. Lo que dice probablemente sea cierto. Si es que no ha exagerado. Carlos retrocedió 2 pasos, rechazando bruscamente la mano de Ana cuando intentó sostenerlo. Isabel, ¿todo fue mentira? Todos esos años juntos, cuando me seguías para aprender idiomas, finanzas, cuando me pedías que te enseñara, ¿todo fue mentira? Parecías tan feliz cuando aceptaste casarte conmigo. ¿Todo era falso? Creí que tus sentimientos eran sinceros. ¿Por qué? ¿Por qué tú también me has hecho esto? En lugar de responder sus por qué, saqué un documento del archivador y lo coloqué frente a él. Carlos, creo que este documento te dará las respuestas. Carlos tomó el documento con manos temblorosas. Al leer su contenido, el sudor frío comenzó a correr por sus sienes. Indiqué a Ana que lo ayudara a sentarse en el sofá y le preparé un café que dejé a su lado. Carlos, seamos directos. Mi padre dio todo de sí, pero no pudo cerrar el trato con BL, ni encontrar una entrada. El presidente de BL era tu amigo de la universidad en Estados Unidos, e hiciste otro trato con él para que pospusiera indefinidamente la cooperación con mi padre. Tu objetivo era hundir a mi familia. ¿Me equivoco? Miré hacia Ana, que parecía confundida, y sonreí. De hecho, debería agradecer a la señorita Ana. Cuando supiste que Ana estaba gravemente enferma, te apresuraste a ir al extranjero a buscarla, faltando a nuestra boda. Por eso, tuviste que presentar el contrato con BL para calmar la ira de mi padre. Sé que Ana es alguien que no puedes olvidar. Pero quien los separó fue Juan. Yo, con apenas 15 años, no había hecho nada mal. Pero descargaste en mí tu ira hacia Juan. Yo fui sincera contigo, pero tú calculaste cada paso. No me amabas. ¿Por qué te casaste conmigo? Porque necesitabas la ayuda de mi familia. Ahora, he cumplido tu sueño. Las dos familias se han unido bajo mi mando. Seguimos siendo marido y mujer, así que básicamente has logrado tu objetivo. No es así, Carlos. Carlos me miró con ojos enrojecidos. Si no me amabas y sabías que te estaba manipulando, ¿por qué te casaste conmigo? Lo miré sorprendida, como si fuera un extraño. Carlos, ¿ese es el tipo de pregunta que harías? El título de señora Tao fue mi mayor ayuda para completar todo el plan. Carlos guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que casi pierdo la paciencia. Finalmente se levantó y caminó hacia la puerta sin decir palabra. Con la mano en el picaporte, se volvió y dijo palabra por palabra. Isabel, recuperaré todo lo que me pertenece. Capítulo 9. En los días siguientes, Carlos hizo muchos esfuerzos, tanto abiertos como encubiertos. Pero sin excepción, todos fracasaron. Los dos grupos ya se habían fusionado, y después de 2 años de abandono, aparte de algunas acciones que solo le daban derecho a dividendos, casi no tenían ningún recurso. Tras repetidos rechazos, el espíritu de Carlos quedó completamente aplastado. Finalmente se convirtió en el tipo de persona que más despreciaba, un hijo mimado que solo sabía derrochar dinero.
En mi 25º cumpleaños, Lucía y Clara invitaron a los hijos de la élite empresarial. Todos se divertían intensamente. Me acurruqué en el sofá, observándolos reír y bromear. Lucía, incapaz de verme así, trajo a 10 modelos masculinos, los puso frente a mí, insistiendo en que eligiera uno. Se acercó a mí sonriendo. Puedes elegir 2, o incluso 3. Entrecerré los ojos, mirándolos casualmente, y señalé a uno al azar. El modelo se agachó frente a mí, con la cabeza baja, llamándome tímidamente Presidenta Isabel. El joven tenía un aspecto delicado, con abdominales marcados, y la presión de su masaje en mis piernas era perfecta. Cerré los ojos con satisfacción. El tiempo pareció detenerse. Hasta que llegó la voz furiosa de Carlos. Isabel, no olvides que sigues siendo la señora Tao. El joven pareció asustarse, sus manos se congelaron. Le di unas palmaditas en las manos, indicándole que continuara. Abrí los ojos y, enfrentando la mirada devoradora de Carlos, no pude evitar reír. Carlos, cumplí mi promesa de casarme contigo. Te di el título de esposo de Isabel, y te garanticé una vida sin preocupaciones. En cuanto a los sentimientos, señor Carlos, no deberías tener expectativas. Se escucharon risas alrededor. Entrecerré los ojos y, por un momento, pareció que veía a aquella jovencita de hace más de 10 años, que solo tenía ojos para Carlos y lo seguía devotamente, finalmente detenerse y sonreírme.